Bienvenidos niños y niñas de tercero básico a un nuevo video de matemática. Vamos a empezar recordando que en la guía anterior o en el video anterior vimos lo que era comprender el concepto de una fracción. Recordando que la fracción es un número que representa las partes de un todo. Recordando que este entero está dividido en partes iguales y indica además lo que se consideró de estas partes o de este todo, de una región o de un entero. Bien, ahora vamos a hacer la siguiente situación en donde los voy a invitar a tener un papel lustre o si no quieren en casa, cualquier papel de cuaderno, de hoja de oficio, cartulina, lo que sea, pero que sean cuadraditos, en cuadraditos. ¿Por qué cuadraditos? Porque es la manera más fácil también de poder trabajar la división de las partes enteras, que sean iguales por supuesto, y la idea es que hagamos lo siguiente. Así que pongan mucha atención. Y además de un plumón también para poder trabajar. O un lápiz de color. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a dividir este papel lustre que va a representar el entero. ¿Ya? O mi región. Y lo vamos a dividir en 4 partes iguales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Doblando el papel. Tratando que las partes coincidan de este papel. Para así lograr que queden en igual tamaño. ¿Cómo sabemos que está de igual tamaño? Porque justamente coincide el papel y se ve que quedó de igual tamaño, cuadradito. Ahora, bien, tenemos el entero dividido en 4 partes iguales. Acá yo lo voy a remarcar mejor para que podamos visualizar las 4 partes de mi entero que están divididas de igual manera. ¿Ven? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar una de estas partes, cualquiera, y les pregunto, ¿qué es lo que acabamos de representar acá, en la parte pintada? Bien, lo que acabamos de representar acá es una fracción que es un cuarto. Acá tenemos entonces un cuarto, ¿por qué? Porque el entero está dividido en 4 partes y ya sabemos que cada parte corresponde a los cuartos. ¿Qué pasaría si yo pintara otra parte? Tendríamos entonces 2 cuartos pintados, ¿cierto? Y sería la fracción 2 cuartos entonces. Bien. Ahora los voy a invitar, si es que tienen más papel en casa, para que me sigan. Vamos a tomar el siguiente papel y lo vamos a dividir en 2 partes iguales. ¿Ven? Haciendo coincidir el papel. Ya. Para que queden del mismo tamaño. Entonces, ¿qué tenemos? Mi entero dividido en 2 partes iguales. Se los vamos a remarcar la división. Ahí sí. Tenemos el entero dividido en 2 partes iguales. Los invito a pintar una parte. Y la pregunta es, ¿qué fracción estaremos representando? Bien. Sí, muy bien. Entonces sería un medio. ¿Por qué? Porque tenemos los medios. ¿Y cuántos medios tomamos? Uno solo. Consideramos una parte de las 2 partes que tiene el entero. Entonces la fracción sería un medio. Bien. Y por último, vamos a hacer una última representación en donde vamos a dividir entonces el entero en 3 partes iguales. Voy a acostar un poquito más, pero ahí aquí tratar de hacer el doblez de la manera que logremos dividir el papel lustre en 3 partes iguales. Ahí está, lo vamos a remarcar y tendremos visiblemente entonces las 3 partes de mi entero. Recuerden que estas partes se llaman tercios, ¿ya? Y vamos a pintar una de estas partes. ¿Y qué vamos a tener acá entonces? La fracción 1/3, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué creen ustedes que es lo que vamos a trabajar hoy día? Muy bien. El objetivo entonces es representar fracciones. ¿Cómo representar fracciones? Escribe la fracción que representa las partes pintadas de cada hoja de papel lustre. ¿Cómo lo hago? Bien. En el primer papel lustre, si se dan cuenta, los dividimos en 2 partes iguales, en donde la parte pintada es una parte considerada del todo, que son 2 partes. Por lo tanto, la fracción quedaría como un medio. En el otro papel lustre se dividió en 3 partes iguales,
y las partes pintadas reflejan las partes consideradas, que son 2. Por lo tanto, serían 2 tercios. Recuerden que en las fracciones, entonces, el número de arriba, llamado numerador, indica las partes consideradas del entero, y el denominador, que son los de abajo, consideran el todo. El todo me refiero a las partes divididas de cada entero, para tener en cuenta. Practiquemos. Observa la figura dividida en partes iguales. Luego escribe las fracciones que representan las partes pintadas de cada color. Bien. La primera fracción va a ser considerada según el color naranjo. Vamos a buscar un lápiz y contemos las partes de color naranja. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que se consideró fueron 5 de cuántas partes. Eso significa que hay que contar el total. Sería 1, 2, 3. 3 por 3 son 9. Y sería que el color naranjo corresponde a 5 novenos de este entero. Y de color verde tenemos 1, 2, 3, 4 color verde, que es lo que vamos a considerar del todo. Y el entero está dividido en 9 partes iguales. Por lo tanto, abajo indico que el entero está dividido en 9 partes. Corresponde a la fracción 4 novenos, que sería de color verde de este entero. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver algunas de las actividades de la guía. Y sería: escribe cuántas partes coloreadas hay en cada figura dividida en partes iguales. Escribe cuántas partes de la fracción y veamos región o entero. Partes coloreadas tenemos una. Partes que tiene el entero, si contamos, este entero está dividido en 1, 2, 3, 4 partes. Y la fracción entonces sería un cuarto. Recuerden que la raya fraccionaria también se puede expresar así, como lo podemos ver en algunos libros, en internet o en videos. La siguiente región o entero está dividido en 3 partes iguales y se pintó una. Partes coloreadas, una. Partes que tienen el entero son 3, por lo tanto la fracción sería un tercio. Y el siguiente entero tiene una parte coloreada y está dividido en 2 partes iguales y corresponde a la fracción un medio. Continuemos. Haz un dibujo para mostrar cada fracción. Yo ya le había comentado que lo ideal es que se hagan figuras geométricas para representar las fracciones, o el entero en este caso, el círculo, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo. Pero siempre es más fácil el rectángulo y el cuadrado para lograr hacer partes iguales. Acá tenemos, por ejemplo, 3 octavos. Eso significa que el entero va a estar dividido en 8 partes iguales. Acá nos vamos a ayudar con la cuadrícula, que se nos hace más fácil lograr tener partes iguales. Vamos a considerar entonces 8 cuadraditos, ¿ya? Y ahí los tenemos en partes iguales. A ustedes les va a salir un poco mejor porque en el computador es más difícil. Y ahí. Y esto me indica el numerador, cuántas partes debo considerar o pintar en este caso. Y serían 3. 3 que vamos a pintar. Ahí. Acá tenemos un cuarto. ¿Qué significa eso? Que el entero lo voy a dividir en 4 partes iguales. 4 partes iguales divididas en... Perdón. Claro, están divididas en 4 partes, yo lo había dicho. Y vamos a considerar una sola. Ahí. Y ahí tenemos un cuarto. Acá el denominador me indica que vamos a dividir el entero en 5 partes iguales. Entonces vamos a considerar 5 cuadraditos. Ahí tenemos los 5 cuadraditos. Mi entero dividido en 5 partes iguales, que me guío con los cuadrados. Y ahí estarían los 5. ¿Y cuánto hay que pintar? O considerar 4, que es lo que me indica el numerador. 1, 2, 3, 4. Y ahí tenemos los 4 quintos.
Ahora dice, pinta los recuadros necesarios para representar las fracciones en cada caso. Acá tenemos un medio, bien en casa. ¿Es el numerador o el denominador que me indica cuántas partes a considerar o pintar? Muy bien, es el numerador. Por lo tanto, el numerador me indica que vamos a considerar una parte del entero. Y es lo que vamos a pintar. Acá tenemos la fracción 1/3. Ya eso significa que el numerador me indica que tenemos que tomar una parte de las 3. Y ahí tenemos 1/3. Acá tenemos 2/3. Eso significa que vamos a considerar dos partes del entero. 1, 2. Acá tenemos la fracción 3/4. Ya eso significa que el denominador me dice que dividimos el entero en 4 partes iguales. Y el numerador me dice que tenemos que pintar 3 partes o considerar 3 partes de mi entero. Y tenemos los 3/4. 1/4, 2/4, 3/4. Sigamos. Tamara cortó en mitades una rodaja de sandía. ¿Cuántas partes formó? Tenemos una mitad, 2 mitades, sería 2 mitades. Emma comió una parte de su sándwich. ¿Qué fracción del sándwich comió aproximadamente? Ayudita. Acá, chicos, siempre ayúdense con los dibujos. No tengan miedo ahí a rayar. ¿Se fijan? El entero sería esto, que está dividido finalmente en 4 partes. Esto es lo que ella se comió. Por lo tanto, la niña se comió 1/4 del sándwich. Demuestra lo aprendido. Hoy día entonces aprendimos lo que es representar las fracciones a partir de figuras geométricas, como los cuadrados, los círculos, el triángulo, que es una manera de representar las fracciones. Hay muchas más, pero esta es la principal, en la cual permite mostrarnos que el entero se divide en cierta cantidad de partes y las pintadas van a mostrarnos entonces las partes consideradas. Bien, veamos la situación. Dice, mira la cuadrícula de la derecha. ¿Qué fracción de la cuadrícula es blanca? Acá, si se dan cuenta, el entero está dividido en 4 partes. Eso significa que está dividido en cuartos. Y que debemos considerar las partes blancas, que son 2. Por lo tanto, serían 2/4. Pero si bien si la pregunta hubiese sido considerar las partes moradas, también hubiesen sido 2/4 al fin y al cabo. Así que no había por dónde perderse. Continuemos. ¿Qué fracción de nuestro planeta es Tierra? Usa la información de la derecha. Aproximadamente 3/4 partes de la Tierra está cubierta de agua. Es decir, si acudimos a la representación gráfica, que es a partir de enteros con la ayuda de la figura geométrica, vamos a hacer un cuadrado. Me quedó horrible, pero a ustedes les quedaría mejor. Significa que vamos a dividirlo en cuartos, ya que me dice que 3/4 partes de la Tierra corresponden a agua. Por lo tanto, ¿qué parte de nuestro planeta es Tierra? ¿Qué fracción sería? Muy bien, sería 1/4, porque ya asumimos que lo que queda, esta parte de acá, corresponde a la parte de Tierra del planeta. Por lo tanto, sería 1/4. Bien, chicos, eso es todo y espero que nos encontremos en un próximo video. Cuídense, chao, chao.